Guatemalteco esperará resolución por recursos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad contra la firma del acuerdo Tercer País Seguro y decide reprogramar visita a Estados Unidos. Es repatriado para ser sepultado en Mataquescuintla, Jutiapa, Rudy González, migrante hallado sin vida, la presa del Puente Negro en Morelos, México, donde su hijo de 10 años se recupera en el hospital. Continúan manifestaciones en el Tribunal Supremo Electoral, donde las personas exigen que no se repitan los problemas de la primera vuelta y que renuncien los magistrados. Y el huracán Barry se debilita pero deja inundaciones. Las autoridades estadounidenses permanecen en alerta y también continúan las manifestaciones en rechazo a los centros de detención de migrantes. Estas son las imágenes que ha dejado en Luisiana los efectos del huracán Barry, que ahora es una tormenta tropical. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión para esta noche de 14 de julio de 2019. Les acompaña William Poroj y junto a Ticalia Parada le daremos a conocer los hechos más relevantes de este fin de semana, por lo que los invitamos a que se informen con nosotros e iniciamos de inmediato. Y para este fin de semana se esperaban las temidas redadas masivas en Estados Unidos. Por el momento, ni Guatemala ni México, según las autoridades, tienen reportes de detención. Lo que se esperaba precisamente era que ocurrieran esas redadas masivas. Pero incluso conversando con algunas personas, grupos de migrantes, no se observaba ninguna detención ni se tiene el reporte de estas redadas en distintos lugares. Mientras tanto, ¿qué ocurre en Guatemala respecto a la solicitud o a la intención de convertir al país en el tercer país seguro? El gobierno guatemalteco hoy por la mañana publicó un comunicado para anunciar que el viaje que haría el presidente Jimmy Morales hacia Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump se reprogramaría. Según el gobierno, por las especulaciones surgidas sobre la firma de un acuerdo que declararía a Guatemala como tercer país seguro respecto al tema migratorio. En el comunicado se lee que como parte de la política exterior del país, el presidente Jimmy Morales ha mantenido y mantendrá una excelente relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos y que ambos gobiernos implementan esfuerzos para enfrentar las amenazas transnacionales, acciones que se traducen en la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular. También dice que Guatemala es aliado regional en la lucha contra las amenazas transnacionales y que por tal motivo se acordó un encuentro oficial entre ambos candidatos el lunes 15 de julio en Estados Unidos con el fin de dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambas naciones. Agrega que debido a las especulaciones y a las acciones legales interpuestas, se decidió reprogramar este encuentro entre mandatarios hasta conocer lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y que en ningún momento
se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Y desde horas de la tarde se esperaba la reunión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad respecto a los amparos interpuestos para solicitar que se frene cualquier intención del gobierno guatemalteco de declarar al país como una tercera nación segura para los migrantes. Desde la Alta Corte, Paula Osaeta nos informa de lo que ha ocurrido hasta esta hora y lo que se espera de esta reunión. Paula, buenas noches, adelante. Hola William, buenas noches. Y como tú decías, nos encontramos aquí afuera de la Corte de Constitucionalidad, en donde los magistrados se reunieron a eso de las 5:30 de la tarde. Esto para conocer los dos amparos interpuestos, uno por el ex candidato a la presidencia Manfredo Marroquín y otro que fue interpuesto también por un grupo de cancilleres guatemaltecos. Esto en relación al supuesto acuerdo que firmaría Jimmy Morales y Donald Trump para declarar a Guatemala como tercer país seguro. Esta es una información que fue revelada por una fuente cercana a la Casa Blanca. Como ya mencionaste tú, William, anteriormente, esta reunión que se sostendría mañana en Washington, Estados Unidos, fue reprogramada por el gobierno hasta que se tenga la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Hasta este momento los magistrados siguen reunidos conociendo estos dos amparos interpuestos. Habemos varios medios de comunicación esperando desde las 5:30 de la tarde, pero todavía no se tiene ninguna información. Hace media hora más o menos, pues habíamos recibido información de que ya concluiría esta reunión. Sin embargo, pues el pleno no ha terminado. Es importante decir que este tema pues ha generado muchas molestias, pues muchos opinan que Guatemala no está preparado para recibir a migrantes o a quienes piden asilo, y mucho menos pues brindarles todos los derechos que se les deberían de tener. Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, dijo también que esta acción era ilegal y perversa y que espera que la CC otorgue amparo provisional para que prevalezca el Estado de Derecho. El congresista estadounidense, por ejemplo, Eliot Engel, dijo también que se trataba de un asunto ilegal, pues el documento debe ser reconocido por el Congreso de ese país. Y también, pues también abogados y constitucionalistas guatemaltecos tienen dudas sobre la legalidad del acuerdo y advierten que los poderes legislativos de ambos países deberían conocer y ratificar ese documento. Esta es la información que nosotros tenemos en este momento desde la Corte de Constitucionalidad. Si hay alguna otra noticia en cuestión de la próxima hora de Noticiero Guatevisión, pues se las haremos llegar lo más pronto posible, pero por el momento esta es la información. Regresamos con ustedes al estudio, William, por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Gracias, Paula. Estaremos pendientes entonces de lo que ocurre a esta hora en la Corte de Constitucionalidad respecto al tema, este tema de Guatemala, un posible tercer país seguro. Y al respecto de este tema de los migrantes, otra de las tristes historias donde se involucran guatemaltecos y que concluye trágicamente. Llegó a nuestro país el cuerpo de Rudy Haroldo González, de 37 años, que fue asesinado en Morelos, México. Su pequeño hijo, pese también a resultar herido, se aferró al cuerpo de su padre hasta que fue rescatado. El 27 de mayo pasado, Rudy Haroldo González, originario de la aldea El Escobal de Mataquescuintla, emprendió el viaje hacia Estados Unidos con uno de sus hermanos, su hijo mayor y su sobrino. La idea era buscar un trabajo que les generara más recursos económicos, pues dedicándose a la agricultura no obtenían lo suficiente para vivir. Sin embargo, no lograron llegar a su destino, pues en Morelos, México, fueron interceptados por un grupo de hombres que los atacó. El único que falleció fue Rudy González. Fue capturado por personas delincuentes, ¿verdad? Que exigieron un dinero, ¿verdad? Una suma de 100,000 quetzales por primero, fueron $12,000. Vaya, pero negociando con ellos se llegó a la cantidad de $8,000. A ellos se les entregó el dinero, pero ellos no respetaron la vida de mi hermano, ¿verdad? Lo mataron a él, torturaron a otro, mi hermano, y a otros 2 sobrinos. Y al niño que él llevaba lo dejaron supuestamente degollado. Los heridos están en un hospital de México. Según Carlos Nares, secretario del Consejo de Atención al Migrante, el hijo del fallecido está fuera de peligro. Gracias a Dios, el menor de 10 años, el hijo, se encuentra en situación estable. Ya prácticamente él ya está ingiriendo líquidos, se está recuperando pronto y esperamos su total recuperación. Con Amigua, entidad que corre con los gastos de todo a partir de que el cuerpo entra al país,
hace un llamado para que las autoridades hagan una investigación sobre el caso, pues el coyote los abandonó y luego fueron secuestrados y torturados. Según Alberto González, hermano del fallecido, ellos depositaron los 80,000 quetzales que les pidieron a una cuenta bancaria de un banco en Guatemala. El dinero lo consiguieron a través de unos parientes que ya viven en Estados Unidos. A pesar de que uno de sus familiares murió y que 3 de ellos están en un hospital, González también está pensando en viajar hacia Estados Unidos. Hay miedo, pero como usted sabe que nosotros queremos comer, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir del hambre, entonces hay que arriesgar la vida. Ahí sé que Dios sabe lo que hace. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Cuando regresemos, conoceremos el testimonio de una mujer guatemalteca que sufrió la muerte de su pequeña hija en las conocidas hieleras. Y uno de los testimonios que refleja la crueldad que se vive en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos es el de la guatemalteca Yasmín Juárez, que llegó al Congreso de esa nación para narrar ante los legisladores cómo María, su pequeña bebé de 2 años, murió por falta de atención. Me llamo Yasmín Juárez. Mi hija María y yo huimos de Guatemala buscando asilo en los Estados Unidos. El viaje fue peligroso, pero tenía más miedo a lo que nos podría pasar si nos quedábamos en mi país. Nos retuvieron bajo la custodia de CBP durante 3 o 4 días en un lugar conocido como La Hielera, porque ahí hace mucho frío. Nos encerraron en una jaula con más de 30 personas, mamás y niños, y nos obligaron a dormir en un piso de concreto. Noté, obviamente, cuando yo entré al centro de detención a muchos niños enfermos. Al cabo de una semana, en Daly, Mario se enfermó, mi niña. La llevé a la clínica, donde esperé con muchas personas. Les supliqué que le realizaran un examen más profundo, pero nos enviaron de regreso a nuestra habitación. Mi bebé se enfermó más y más días. Durante las siguientes 6 semanas fue pinchada y finalmente necesitó un ventilador para poder ayudarla a respirar. Ni siquiera podía sostenerla, abrazarla, consolarla cuando pedía por su madre. Todo el arduo trabajo de los médicos llegó demasiado tarde. Mi María murió el Día de las Madres. Todo lo que tenía conmigo era un pedazo de papel en la cual los médicos se encargaron de hacer las manitas de mi niña. Hay días en los que solo quiero rendirme, porque para mí ha sido muy, muy doloroso tener que ver a muchos niños y que no sea mi niña. Y en pensar en no volverla a ver nunca más, en poder abrazarla, en poder disfrutarla, en poder decirle que la amaba muchísimo. Eso para mí ha sido muy duro. No tienen la mayor idea de cómo a mí me ha costado salir adelante sin tener que llevar a mi niña conmigo. Me quitaron un pedazo de mi corazón, me arrancaron el alma.
Y ahora estoy sufriendo y me está costando levantarme y salir adelante. Yo quería un mejor futuro para ella. No lo puedo hacer porque ella ya no está. No saben el terror que un niño siente, que una madre siente, tener que ver a muchos niños encerrados en jaulas, pasando hambre, pasando frío. Me duele revivir esta experiencia y recordar lo que yo sufrí. Pero estoy aquí porque el mundo debe saber lo que está sucediendo con tantos niños en las cárceles dentro de la detención de ICE. Y para este fin de semana se esperaban las temidas redadas masivas en esa nación. Se reportan algunas detenciones, pero aún está por confirmarse si se debe a estos operativos. Sergio Morales, activista pro migrantes guatemalteco, reside en Miami, Florida, y nos narra ahora el panorama que se vivió este fin de semana, ese temor en el ambiente de salir a las calles por parte de las comunidades guatemaltecas. Hemos estado monitoreando durante el día de hoy todo lo que se estaba diciendo sobre las redadas masivas anunciadas para día domingo. Lo cierto es de que las aguas están bastante calmadas, los movimientos acá son normales. Esperamos de que la población esté tomando medidas de hecho, porque sí ha habido bastante información de respecto a las actitudes que hay que tomar, como no abrir una puerta, que migración lleve justamente una orden de un juez competente y estar siempre atento a todos los movimientos migratorios. Nosotros estaremos monitoreando durante toda la semana, pasaremos a ustedes la información pertinente, ¿verdad?, para que la población en verdad esté justamente decidida a mantener la calma y la paz en estos tiempos. Y libérenlos ahora, es el grito que se ha escuchado en las diferentes manifestaciones que se realizan en distintos estados de Estados Unidos, donde los ciudadanos le exigen al presidente Donald Trump que cierre los criticados centros de detención de migrantes. Miles de personas marcharon al lado de la frontera de Estados Unidos con México para exigir el cierre de los criticados centros de detención de inmigrantes del presidente Donald Trump. La manifestación del viernes llegó hasta el edificio administrativo del punto fronterizo de San Isidro, California, que comunica con la mexicana Tijuana, el punto más cruzado en todo el mundo. La definición de campo de concentración es detener a personas que no son criminales por razones racistas o étnicas. Eso es lo que está pasando ahora. Invito a todos a buscar la definición de campo de concentración. Tenemos campos de concentración en Estados Unidos ahora. Entre las exigencias se destacaba el cierre de los centros de detención para menores. Un grupo indígena que avanzaba quemando incienso y ejecutando sus danzas tradicionales se sumó a las demandas. Las personas que están aquí, muchos de ellos tienen ya décadas trabajando, metiendo dinero en el seguro social, pagando sus vivas, ¿no? Invirtiendo en este país, y ahora quieren sacarlos simplemente porque no tienen ese papel. Protestas similares se desarrollaron en otras grandes ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles y la capital, Washington, D.C., 10 días después de que una auditoría a estos centros denunciara las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los detenidos. El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que la solución al problema con los centros de detención no es otra que no venir al país. Esas familias están siendo separadas sin motivo. Esas familias están huyendo de sus propios países, huyen del peligro, huyen de terribles condiciones y deberíamos darles la bienvenida. El mandatario republicano, que el año que viene aspira a la reelección, ha impulsado durante todo su gobierno políticas antiinmigrantes. Este fin de semana se esperan redadas masivas para deportar a miles de indocumentados.
Y como veremos a continuación, muchos centroamericanos han optado por quedarse a vivir en Guatemala ante las medidas anti-inmigración que está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Guatemala es un país de tránsito, destino, retorno de refugiados, migrantes y víctimas de trata, describe el informe realizado por la Agenda de la ONU para Refugiados. La violencia, la falta de oportunidades son algunos de los factores que provocan que la gente migre. En Guatemala aumenta el número de extranjeros que pide refugio, siendo el principal país El Salvador con un 70%. Luego sigue Honduras con un 18% y en tercero Colombia con un 4%. Jonathan tiene 23 años, es salvadoreño, tiene 2 hijas y nos guía hacia el trabajo de uno de sus 3 hermanos, que viajaron con él hacia Guatemala. Relata que son originarios de Izalco, Sonsonate, El Salvador. Explica que en total eran 7 hermanos. 3 fueron asesinados por trabajar en una zona contraria a la que vivían. Hoy, José Elías, de 27 años, es el mayor. La familia completa decidió salir de El Salvador por temor a perder la vida. Buscan asilo en Guatemala. José Elías trabaja de lavar automóviles, ya que busca un ingreso que ayude a la sostenibilidad. Sí sabemos trabajar, trabajamos de lo que pueda salir. Con tal de ganar, pero hay gente que no lo conoce a uno, ¿verdad? Y no confía mucho en uno. Por cada vez con lo que yo lavo, gano 5 quetzales. Si lo lavo completo, gano 10 quetzales. Hay días que lavo mis dos vehículos y gano 20 quetzales. Hay días de 15 quetzales, días de 40 quetzales, así. Hay días que no me llevo nada. Para Jonathan, lo más complicado es que tiene 2 hijas. Una de 5 y otra de 8. La más grande cursaba segundo primaria. Falleció la mamá a causa de la violencia, entonces para mí es difícil porque imagínense, yo no puedo conseguir un empleo porque no tengo con quién dejarlas, o sea, se me pone difícil. Ese mismo día, 9 de julio, Juan Guillermo Forer salía de Guatemala rumbo a su país natal, Colombia. Había intentado migrar hacia los Estados Unidos, pero solo llegó a México. Me enfermé en el camino y resulta que estas personas no me brindaron ningún apoyo médico, sino que me botaron a la calle. En México me hicieron una cirugía de colon, porque me estaba muriendo prácticamente. Estando en México, las autoridades mexicanas, por la nacionalidad mía, lo primero que hicieron fue relacionarme con cuestiones de narcotráfico. Lo que más le dolió fue haber dejado a su esposa y a su hija de 1 año y medio. Cuando salió de Colombia, Forer pesaba 68 kilos, pero cuando regresó de México a Guatemala, su peso apenas llegaba a 48 kilos. $3,000 pagó a un coyote para cruzar las fronteras, sin lograrlo. Ahora, su intento por migrar lo califica como una tragedia. Forer llegó el sábado pasado a su hogar, debido a que al llegar a Bogotá aún recorrió por tierra varios puntos. Del 2002 al 2016 se registraron 719 solicitudes de refugio en Guatemala. El 70% vive en la metrópolis y el 30% en departamentos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Alejandro Escobar. Y el tema de la migración fue tratado por los 2 candidatos que buscan la presidencia en nuestro país. Sandra Torres, en Villanueva, declaró que las decisiones del presidente Morales, al haber cancelado el viaje hacia Estados Unidos y decir que no buscaba firmar un acuerdo para ser tercer país seguro, son contradictorias. Bajo los fuertes rayos del sol, decenas de personas del municipio de Villanueva esperaron por más de 2 horas y media a la candidata a la presidencia por el partido UNE, Sandra Torres. A su llegada fue interceptada por medios de comunicación por el tema del viaje hacia Estados Unidos del presidente Jimmy Morales y sobre la reunión que sostendría con el presidente Donald Trump para firmar un acuerdo para que Guatemala sea un tercer país seguro. Tengo entendido que ya canceló el viaje. Vimos el comunicado del gobierno un poco contradictorio porque por un lado decía que iba a esperar una resolución de la CC y por otro lado que no iba a ir a firmar el acuerdo, entonces no entendemos realmente qué iba a ir a hacer Estados Unidos.
Lo que sí es importante es que nosotros fijamos nuestra postura desde el inicio de que él estaba cometiendo un acto ilegal y que no podía firmar un acuerdo que tenía que ser ratificado por el Congreso de la República y que no conocíamos el contenido. Torres agregó que veía con preocupación la firma de este acuerdo sin antes negociar nada para los migrantes guatemaltecos que hoy son afectados por las redadas. Además, la candidata a la presidencia dijo que esta semana hablará con el embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga, con el que quiere tener una reunión. Lo que sí quiero dejar claro es que yo le voy a pedir a la bancada de la UNE en el Congreso que cite a la canciller, que cite también a los funcionarios responsables para conocer ese cruce de cartas que no sabemos qué hay y conocer el contenido de ese acuerdo que Jimmy Morales iba a firmar allá en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta, Claudia Martínez y Eric Ávila. Y Alejandro Yamatei, candidato a la presidencia por el partido Vamos, en su visita a Quetzaltenango asegura que viajará a Estados Unidos para reunirse con los congresistas y el tema a tratar será la migración. Durante su visita a Quetzaltenango, Alejandro Yamatei, candidato a la presidencia por el partido Vamos, criticó los intentos de que Guatemala sea declarado como un tercer país seguro. Es conveniente que el presidente Morales no firmara ese convenio hasta que hayamos sido electos en la segunda vuelta, porque esa es una responsabilidad que le va a tocar al siguiente gobierno, no a este que ya va de salida. Yo creo que es un grave error de un presidente que va de salida hacer y firmar y dejar comprometido las acciones en un convenio que no lo sabremos. 2, tenemos que hacer un llamado al Congreso de la República porque cualquier cosa que el presidente Morales vaya a firmar tiene forzosamente que pasar al Congreso de la República. El candidato agregó que la próxima semana viajará a Estados Unidos. Yo voy a estar la semana entrante en Washington. Hago la salvedad, el mismo día que el presidente Morales, para que no me lo van a pensar mal, no voy a reunirme en la Casa Blanca, pero sí voy a estar en el Departamento de Estado, sí voy a estar con USAID, voy a estar, si mal no me equivoco, en el Congreso norteamericano y vamos a tratar de inquirir más sobre el tema. Según Yamatei, previo a ser un tercer país seguro, Guatemala debe ser un lugar seguro para sus habitantes. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ser a Guatemala un país seguro para nosotros los guatemaltecos. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Cuando regresemos, los hechos de tránsito cerca o debajo de una pasarela continúan. ¿Qué ocurre si se ve involucrado en uno de estos incidentes? Entérese cuando regresemos. ¿Y sabe usted qué pasa si atropellan a alguien cerca de una pasarela? ¿De quién es la responsabilidad? A continuación, se lo informamos. Este hombre está intentando cruzar la calzada Aguilar Batres por la 14 calle, pero no lo logra. La suerte tampoco le sonrió a esta mujer, quien intentó atravesarse del periférico corriendo, pero terminó siendo atendida por los bomberos. Quizá estas imágenes le parezcan fuertes, pero en estos casos y muchos otros, la coincidencia es la misma. Estaban cruzando la calle en medio de los carros, muy cerca o debajo de una pasarela. Yo considero que este mecanismo de las pasarelas es bastante efectivo. Yo hasta la edad que tengo, yo sigo usando pasarela porque no me quiero morir atropelladamente, ¿va? Sería algo errado, algo tonto buscar el peligro de ver tanto tráfico que está actualmente movilizándose en las calles de Guatemala, ¿va? Así que mi punto de vista es que la pasarela es un salvoconducto de la seguridad. Una pasarela o puente peatonal se define como una estructura que permite el paso de personas sobre las vías de tránsito vehicular. Se pueden construir de diferentes tipos de materiales y existen 130 de ellas en la ciudad capital. Una persona atropellada bajo una pasarela es evidencia de una grave irresponsabilidad por no subir los escalones,
en algunos de los casos porque van tarde y se quieren cruzar o porque consideran que la ruta puede estar segura. Muy pocos casos van relacionados con personas que no tienen la capacidad para poder utilizarlas. Y estamos hablando desde fuerza, estamos hablando desde edad, en algunos de los casos de personas que le temen, por ejemplo, al tema, a la situación de la altura. Y entonces son casos muy específicos, pero en la mayoría hay una característica especial, y es que si vemos las edades de las personas atropelladas bajo las pasarelas, están entre la edad de los 14 aproximadamente los 35 años de edad. Para una persona que esté en capacidades de cruzar la pasarela es obligatorio hacerlo, y aunque se crea lo contrario, el piloto no está exento de responsabilidades penales, aun si el peatón es atropellado justo debajo o a unos metros de una pasarela, como se cree. Pero la ley no habla de eso. Hacerlo es más bien una responsabilidad individual. De que no sean brutos. No sean tontos, pues que se quieran ellas mismas, las personas. Vamos, que uno mismo se busca la muerte. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Y en otro tema, ubicado en San Juan del Obispo, Zacatepeques, el Hogar Virgen del Socorro apuesta por la pintura como una forma de terapia para mejorar la vida de las personas con alguna discapacidad y que residen en ese centro. ¿Está bien en amarillo? ¿Sí? El arte tiene muchos beneficios y uno de ellos puede ser el terapéutico. Prueba de ello es la Escuela Especial Obras Sociales del Hermano Pedro, que funciona dentro del Hogar Virgen del Socorro, ubicado en San Juan del Obispo, Zacatepeques, donde los pacientes crean obras pictóricas para promover su desarrollo emocional y físico. Conozcamos un poco más la labor que realizan en este lugar. Siempre estamos en busca de nuevas formas de terapia y una de estas es la forma artística. Hemos encontrado en ellos que sirve no solo para la expresión artística de los residentes, sino también sirve como terapia. Uno de los beneficios es que primero se expresan. La expresión es lo más importante y también la alegría, la manifestación de la alegría, la reducción de estrés. También aporta niveles de autoestima en cada uno de ellos. Debido a que los estudiantes tienen discapacidad, Ishtamer se ha visto en la necesidad de crear adecuaciones, que son artefactos que les permiten sostener los instrumentos de pintura para poder elaborar sus obras. Utilizamos cosas que ya existen en el medio. Un casco, por ejemplo. Creamos un casco y buscamos una vara de aluminio o de otro tipo de material y crearle un puntero cefálico, como se le conoce, y en la punta de este puntero le ponemos ya sea el pincel, el marcador o el objeto que va a utilizar. Hemos visto en ellos la respuesta de la autoestima, de la calidad de vida. 2 maestras son las encargadas de atender a los 70 alumnos que reciben terapia en el área ocupacional. Este es un ambiente agradable, un ambiente único. Ellos aquí son felices, ríen, hacen bromas, comparten con sus compañeros, se divierten. Es un ambiente muy divertido y muy agradable. Lo dejan a uno sin palabras, todo lo que ellos pueden expresar con esos cuadros. Uno que tiene todo su físico bien, uno se pone muchas limitantes, uno dice no puedo, pero ellos ahí en esos cuadros manifiestan que aquí todo es poder y es cuestión de voluntad, que no hay ningún impedimento físico que lo haga uno quedarse ahí en el mismo lugar.
Sin duda, la creatividad humana no tiene limitantes. Sin embargo, el área ocupacional es solamente una de las ramas que trabajan en el Hogar Virgen del Socorro. Lo invito a que visite las instalaciones y vea por qué esta institución ha cambiado la vida de muchas personas. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez, y en cámara, Miriam Figueroa. ¿Cómo estuvo el fin de semana respecto a la utilización del bono 14? Las imágenes y los detalles cuando regresemos. Y la mayoría de guatemaltecos sí les corresponde y han recibido el pago del bono 14. Esto aumentó la afluencia de personas en sitios de comercio y centros en la capital. El Paseo de la Sexta fue uno de los lugares que cientos de guatemaltecos eligieron para hacer compras este fin de semana, luego de que muchos recibieron el bono 14. Familias completas entraban a los comercios que ofrecían ofertas en calzado, ropa, electrodomésticos, teléfonos celulares y en restaurantes. Las ofertas más comunes son los 2x1 o 50% de descuento, que son llamativas para quienes están dispuestos a gastar ese sueldo extra. Sin embargo, hay muchos guatemaltecos que destinan su bono 14 para el pago de deudas. En el caso de los comercios, según los vendedores, este año las ventas estuvieron más bajas que años anteriores, pues fue hasta este fin de semana que se incrementaron. La Policía Nacional Civil ha brindado recomendaciones para evitar los robos durante estos días. Entre ellas, no utilizar cajeros automáticos que estén en lugares solitarios. Si utiliza un cajero, verificar que la ranura donde inserte la tarjeta no tenga nada para evitar que la clonen. No retire ni porte grandes cantidades de efectivo. Al hacer compras, procure utilizar su tarjeta de débito. Si ve alguna situación sospechosa, puede llamar a la PNC al número 110. En el sector público, unos 260,000 empleados estatales recibirán la prestación, la cual se ejecutará este lunes luego de la asignación de las cuotas. Kildare Enríquez, viceministro de Finanzas, informó que el monto global que se erogó es de 1.573.8 millones de quetzales, mientras que el sector privado desembolsó más de 3.500 millones de quetzales para el cumplimiento de la prestación. En total, se proyecta que unos 5.000 millones de quetzales estarán en circulación en la economía por el pago del bono 14. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. ¿Qué tal están? Qué gusto acompañarles en esta noche y a continuación les comparto las condiciones del clima. Entramos de lleno a través de esta gráfica del territorio nacional. Podemos observar las condiciones a esta hora de la noche donde se pronostican cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional. Para el día de mañana un ambiente cálido y brumoso durante el día, pero por la tarde posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de descargas eléctricas con mayores acumulados sobre la meseta central incluida la ciudad capital, así como en la zona de la cadena volcánica y los departamentos ubicados en el sur. Esto es debido a el ingreso de humedad por ambos litorales del Atlántico y del Pacífico, así como ondas del este que atraviesan nuestro país. A continuación, las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital y se pronostican cielos parcialmente nublados para los 3 días con temperaturas máximas que se estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados. Por la tarde e inicios de la noche, posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5:39 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Esto es todo referente al clima, pero sigue aquí en Noticiero Guatevisión. Y se esperaba que este fin de semana el huracán Barry desatara su furia en las costas de Luisiana y Nueva Orleans en Estados Unidos. Sin embargo, Barry perdió fuerza y es catalogado como una tormenta tropical, pero aún genera amenaza. El estado de Luisiana seguía el domingo bajo los efectos de la tormenta tropical Barry. A pesar de estar debilitándose, persistían las alertas por fuertes lluvias y posibilidad de tornados. Aunque son pocos los indicios de que puedan ocurrir inundaciones generalizadas, la región se mantiene atenta sobre varios ríos y canales que están prácticamente al límite de su capacidad. En el punto más alto de ayer tuvimos unos 5 pies de agua en los patios y se extendió en algunos lugares hasta 5, 6 o 7 cuadras del lago.
Miles de personas abandonaron sus casas y decenas de miles aún permanecen sin energía eléctrica. En Nueva Orleans, la mayor ciudad del estado, se reanudaron los vuelos cancelados desde el sábado. Los temores de que el sistema de diques en Nueva Orleans pudiera verse afectado por las lluvias disminuyeron después de que el cuerpo de ingenieros del ejército expresara su confianza de que resistiría, aunque la alcaldesa Latoya Cantrell llamó a los residentes a no confiarse. La gente está acostumbrada a esto y están asustados también. Lo estoy. Quiero decir, me preocupa. Cada año es una preocupación. Según el Sistema Nacional de Huracanes, Barry se debilitará hasta llegar hoy más tarde a una depresión tropical. El pronóstico de posibles tornados se mantiene en partes de Luisiana, Mississippi, al oeste de Alabama y al este de Arkansas. Y guatemaltecos continúan exigiendo al Tribunal Supremo Electoral un proceso de elección transparente y que no sufra las anomalías de la primera vuelta. Mantente informado con lo último en noticias. Ingresa a guatevision.com. Busca la sección de Alertas. Haz clic en Aceptar y te mantendremos informado con las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Ingresa a guatevision.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Guatevisión, lo mejor que ves. Y decenas de guatemaltecos se reunieron a las afueras de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para manifestar su rechazo ante las anomalías de las pasadas elecciones. Los asistentes, ondeando banderas, gritaban consignas sobre los resultados del proceso electoral que afirmaban existía fraude electoral. Entre los manifestantes había quienes exigían la renuncia de los magistrados del tribunal, pues además afirman de las anomalías ya han adjudicado los cargos de diputados sin haber terminado, consideran los manifestantes, la revisión de las actas. Durante esta manifestación, los asistentes entonaron el himno nacional y realizaron oraciones para que el proceso electoral sea transparente. Y la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral aún corrobora las denuncias que recibió durante la primera vuelta electoral. Desde el arranque de la campaña electoral hasta el día de la elección, la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral recibió 1.147 denuncias, de las cuales unas fueron desestimadas y otras admitidas para su trámite. El inspector Oscar Sagastume explicó que la mayoría de denuncias se refieren a repartición de víveres o vales, posible acarreo de personas y propaganda ilegal de candidatos. Se empezó a hacer el análisis respectivo, se unificaron unas o se adhirieron toda vez de que eran sobre el mismo tema. Eso nos hizo ya reducir en un 60% de las denuncias y el 40% es lo que se está trabajando actualmente. Los inspectores a nivel nacional están recabando la información respectiva para luego emitir un informe. Depende de los hechos denunciados, se procede en dos vías. 1. Informar al registro de ciudadanos para una posible sanción. O 2. Presentar una denuncia ante el Ministerio Público si se considera que se cometió algún delito. El cuerpo de inspectores a nivel nacional haciendo investigación de campo y recabando toda la información donde se recepcionaron por parte de los canales de comunicación que tiene la inspección para hacer la investigación de campo, el cotejo de las mismas y por supuesto ya el análisis y la remisión. Vamos de inmediato con las inolvidables de la semana. ¡Dale cumbia! Cubana y mexicana. Los chamacos del boom. Ni es lo mismo ni es igual. Esta semana quedó claro que seguimos a pique. Ahí
escuche usted la historia de lo que sucedió. Estaba yo de compra cuando ella me marcó. Resulta que el gobierno dijo que Jimmy no compró los aviones argentinos, pero el presidente se tomó la foto con Macri y hasta firmó un acuerdo. Pues nosotros estamos sumamente emocionados con este proyecto. No es solamente hablar de llevar 2 aviones al país, sino que es llevar todo un sistema en donde tenemos la asistencia en cuanto a toda la capacitación que se va a necesitar para los pilotos. Y es que estar aquí me ha costado un huevo, verte yo a ti me ha costado un huevo. No seas así. Me ha costado un huevo, pero no me importa pues mucho te quiero yo. No, eso no es una compra, dijo el ministro, es una adquisición. No, se compró no se compró, se va a adquirir con el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Qué? No hicimos la compra, hicimos la adquisición. Y en que aquí no aplican los términos de una compraventa, los supuestos de una compraventa no aplican porque es un convenio entre estados. Por eso es un convenio entre estados y por eso es que se le da el nombre de adquisición. Pues sí, en el ejército comprar y adquirir son términos totalmente distintos. Porque les preguntaron si se iba a hacer una compra. Y es una adquisición. Es cuestión de interpretación, porque después dicen, hablaron de una compra y no fue compra, fue adquisición. Se ve que el ministro está allí por su florido lenguaje. ¿Vieron? Jafet no estaba bateando. El gobierno no compró los aviones. No hemos adquirido nada, en primer lugar. No hemos adquirido nada. Pero miren, son aviones completamente nuevos. Y entonces los diputados comenzaron a preguntar, pues resulta que los peligrosos aviones de guerra no pueden derribar a los aviones del narco. Guatemala no tiene ley de derribo. ¿Y por lo tanto? Por lo tanto, nosotros no podemos derribar a una aeronave. Se hace un acompañamiento de la aeronave negándoles el uso del espacio aéreo para poder cometer un ilícito dentro del territorio. Creo que es mejor que Jimmy se quede con sus peligrosos camiones viejos. La doña dice que Yamatei le mandó una carta de amor a Jimmy. ¡Ahí anda Jimmy Morales! Tratando de hacer contratos, comprando aviones por más de 300 millones de quetzales. Y el otro candidato le manda una carta de amor. Casi avalando la compra, hasta pidiendo disculpas. Y Yamatei le contesta así a la señora. Hemos tenido gobiernos de presidentes altos, hemos tenido chaparros, hemos tenido animales. Fíjense, ya tuvimos pollo, ya tuvimos gavilán, ya tuvimos conejo, hasta una tarántula se metió y no tenía nada que hacer en el gobierno. Pero qué mujer más chismosa y venenosa. No estamos pidiendo explicaciones. La señora Sandra Torres hoy se equivocó, se le olvidó los negocios turbios que hizo en el tiempo de la UNE y ahora quiere vestirse de niña de primera comunión. ¡Ay Dios! ¡Madre mía! En fin, ya después de varios intentos, la Contraloría dijo que mejor no, que mejor devuelvan las cosas. Le inventó tremendo chisme en un ratito que me dio con Josefina. Algunos parece que se enojaron entre los cuques. Usted ya escuchó. ¿Me permite pasar, por favor? ¿Por qué no nos puede responder, viceministro? Usted, mire, aquí está el vocero, él les va a responder. Pero si usted tiene un cargo más alto que él, yo ¿por qué sé, no mire, él está. ¿Qué escucharon ustedes ahí? ¿Qué escucharon ahí ustedes? Mire, yo no puedo decir porque no está a mi nivel decirlo. ¡Ay, dolor! Que no quieren los aviones, pues el gobierno va a tomar la actitud de esta parroquiana. Pero no se lo voy a dar al gobierno para que sigan hueviando, ¿no? Para que sigan comprando, para que sigan comprando. A volar paloma, dijeron cuando llegaron los del MAGA a incautar estas aves. Esto vale 250, miren. Señora, eso es una sanción mayor. Una probadita de las inolvidables, y usted puede localizarlas también en nuestro sitio www.guatevision.com. Con esta información y estas imágenes nosotros llegamos al final de esta emisión agradeciendo su sintonía. Quédese en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.